Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bernardo Sepúlveda es el internacionalista más preparado, más conocedor de México. Siempre se manifestó como una gente enérgica, inteligente, con metas muy específicas y que a medida que las iba logrando tomaba nuevos horizontes. No se cansa de trabajar y ha trabajado todos los días de su vida en las diferentes funciones que ha tenido. Es realmente de una fortaleza física enorme y de una capacidad intelectual de siempre llevar a cabo su trabajo conociendo de qué trata y dando respuestas coherentes e inteligentes al problema que se le plantea. Lo calificaban de alguien un poco tieso y decían que había por ahí un chiste de que los Sepúlveda desayunaban almidón porque Bernardo siempre estaba vestido con una gran propiedad y hablaba con una gran propiedad y se comporta con una gran propiedad. Pero lo encantador de la personalidad de Bernardo es que de repente esa tiesura, digamos, se convertía en un hombre muy simpático, en un hombre muy accesible, en un hombre con un gran sentido del humor. Y eso es lo que hacía de la personalidad, sigue haciendo de la personalidad de Bernardo una persona que yo calificaría de encantador. Fue invitado a lo que entonces era la Secretaría de la Presidencia con el doctor Martínez Manatú a participar pues como asesor en diferentes aspectos. No necesariamente con un criterio estrictamente partidista, era más bien una clara vocación en favor del servicio público. Esa era la definición que yo quería establecer desde el inicio de mi carrera profesional. Fue interesante que Bernardo colabora primero con López Portillo y después, estando López Portillo de presidente, él es una gente muy cercana hacia el final del sexenio de López Portillo. Él se acerca a Miguel de la Madrid, o Miguel de la Madrid se acerca a él y lo invita a colaborar con él. El secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, es invitado a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. El candidato a la presidencia me invita a responsabilizarme de las tareas en asuntos internacionales en la campaña y entonces me dedico de tiempo completo a auxiliarle en esas tareas. Participa al inicio porque después él se va de embajador a Washington y es significativo que haya ido a Estados Unidos. López Portillo fue quien me invitó a ser embajador de México en Washington con el impulso de Jorge Castañeda, lo cual da inicio ya a una carrera profesional de gran intimidad con los quehaceres de la política exterior de México. El embajador de México en Estados Unidos tiene un peso especial. Entonces hay que nombrar a una gente que tenga la capacidad, la experiencia y el prestigio para ser embajador. Todos los que han sido embajadores de México en Estados Unidos han sido diplomáticos de prestigio y de alta capacidad.
Desde luego, informaba yo periódicamente a las autoridades mexicanas, secretario de Relaciones Exteriores, presidente de la República, de las cuestiones más delicadas que estaba confrontando México en su relación con Estados Unidos. Y el entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid, después presidente electo Miguel de la Madrid, me recibía en cada oportunidad en que yo visitaba México, y eso me permitía también informarle a él de cuestiones importantes. Y es una experiencia, diría yo, muy intensa, porque le toca justamente la crisis de la deuda. La posibilidad que se presentó en agosto de 1982 para que México se declarara en quiebra porque no tenía recursos financieros para cubrir la deuda externa mexicana. Parte del gravísimo problema que enfrentamos fue la caída en el precio del barril de petróleo, que afectó al sistema financiero mexicano de manera muy importante. Lo que hace es justamente toda la logística para que los funcionarios mexicanos lleguen, se puedan entrevistar con sus contrapartes estadounidenses y tratar de explicar todo lo que está sucediendo en México directamente con los diferentes medios de comunicación. La prensa escrita, Washington Post, New York Times, grupos de empresarios, grupos de congresistas, ¿no? Entonces, una relación realmente muy activa y resolver así el problema de la deuda. Fue una de las tantas gestiones en donde tuve un papel interesante en representación del gobierno mexicano y con un conjunto de otras personalidades involucradas en la negociación de la deuda externa mexicana. ¿Se acuerda? En esa época, generalmente 1 o 2 días antes de la toma de posesión, se conocía la lista completa de nuevos secretarios. A veces se especulaba, a veces ya había rumores, a veces ya se conocía, y creo que la de don Bernardo nunca nadie la dudó, y todo el mundo, si usted quiere, en el rumor, votaba por él como secretario de Relaciones Exteriores. El 18 de noviembre de 1982, estando yo en la ciudad de Nueva York, recibo una llamada telefónica de parte del secretario particular del presidente electo Miguel de la Madrid, en que me invitaba a comer con él. Llegué yo, desde luego, con alguna intuición de que algo importante sucedería si me estaban invitando para una reunión en una etapa en que ya se estaba conformando el gabinete. El presidente electo de la Madrid, al inicio del almuerzo, me señaló que me invitaba a ser su secretario de Relaciones Exteriores y, por supuesto, acepté con mucho gusto. Cuando se inicia la presidencia de Miguel de la Madrid, nos encontramos con una Centroamérica en crisis, en donde existía una posibilidad real de que explotara una guerra regional generalizada como consecuencia de las crisis bélicas que estaban presentes en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Y hay problemas en México, ¿no? Porque la crisis tiene consecuencias muy importantes para el país, como pueden ser los refugiados guatemaltecos. Una afectación muy profunda de los intereses mexicanos, de los intereses de seguridad nacional principalmente. Una necesidad de que México defendiera su frontera sur o defendiera su soberanía, impidiendo que se agravara más la situación centroamericana. Con Jorge Castañeda de la Rosa, México había brindado apoyo a Nicaragua
habíamos de hecho terminado relaciones con el régimen de Somoza y se sabía que teníamos una enorme simpatía por los sandinistas. Y cuando llega Bernardo, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Se va a mantener esa simpatía por el cambio político y social en Centroamérica o vamos a tomar una posición más retraída, de menor involucramiento, en vista de que en aquellos momentos también era un tema sobresaliente el entendimiento con Estados Unidos? Y yo creo que Bernardo, en una audacia y en una dignidad admirable, escoge por la relación con Centroamérica, escoge por un proyecto que permita que no solo México, sino otros países de América Latina, por primera vez, tengan una posición coordinada y diferenciada de los Estados Unidos. Como consecuencia de una conversación que celebran el presidente de la Madrid y un expresidente de Colombia, que es enviado como representante del presidente Betancourt a la toma de posesión del presidente de la Madrid. Como resultado de esa plática, recibo yo instrucciones por parte del presidente de la Madrid de ponerme en contacto con el canciller colombiano Rodrigo Lloreda para que iniciáramos algún tipo de gestión. En ese entonces todavía no sabíamos exactamente cuál, que nos permitiera encontrar resquicios que condujeran a una negociación. Quien más intervino para ayudar a hacer las paces de las dos partes que estaban en conflicto en cada país de América Central, pues fue México. Y lo hizo México con Colombia, pero más México. Colombia también ayudó bastante. Y de común acuerdo decidimos que Venezuela sería también un actor importante en este proceso y que Panamá, por ser parte del istmo centroamericano, sería quizá también un lugar ideal para celebrar nuestras reuniones con la participación del gobierno panameño. Si se juntan 3 o 4 pequeños países de Centroamérica, del norte de América del Sur con México, tienen más peso y más fuerza que si estuviera cada uno aislado. Entonces, de modo natural, se forma el grupo contador. Y es determinante en esa formación Bernardo Sepúlveda. Contador es una pequeña isla panameña donde se firmó, digamos, la unión o el acuerdo de formar este grupo. El grupo Contadora inicia sus gestiones por iniciativa de México el 7 de enero de 1983. Esto es a 5 semanas de tomar posesión el presidente de la Madrid. Y se empieza todo un proceso realmente muy intenso, de muchísimo trabajo, que implica mucha energía, para tratar de mediar el conflicto, para tratar de que los actores centroamericanos, entre ellos, logren negociar, logren llegar a acuerdos con la ayuda del grupo de Contadora. Por ejemplo, para que los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica se sentaran en la misma mesa con el canciller nicaragüense. Parece absurdo que no se entable un diálogo, pero simplemente no estaban dispuestos a sentarse en la misma mesa negociadora. Entonces, una de las primeras tareas que tuvimos que realizar fue convencer a los presidentes de esas 5 naciones de que la negociación era imprescindible. Entonces, realizamos un viaje por los 5 países centroamericanos, entrevistándonos con los presidentes y finalmente convenciéndoles de que el mejor camino era el camino de la negociación. El gobierno de Estados Unidos no va a estar contento con esta política mexicana. Tenían una enorme influencia, sobre todo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, etc. Y entonces, pues, cuando uno tiene un cierto dominio político, económico sobre una región y hay alguien más que se quiere intrometer para resolver asuntos, pues evidentemente yo creo que chocan las ideas. Estados Unidos formalmente reacciona con una moderada simpatía, pero en esencia
los proyectos de Contadora y los proyectos del gobierno estadounidense son radicalmente distintos. Evidentemente que a los Estados Unidos le preocupaba este surgimiento de voces regionales en el hemisferio a las que no estaba acostumbrado y que desde luego no le gustaba. Tiene lo que se llama una política de doble vía, que es, digamos, en el discurso apoyar a Contadora, pero en la práctica estar poniendo obstáculos constantemente, ¿no? Como mediante sus aliados en Centroamérica, específicamente Honduras y un poco menos, pero también de manera importante Costa Rica. Es decir, en el caso nuestro, lo que queríamos era impedir la posibilidad de una crisis mucho más profunda, en donde por la vía armada nos íbamos a ver perjudicados todos. En el caso de Estados Unidos, el objetivo central era el derrocamiento del gobierno sandinista, por vías que a nosotros nos parecían ilegítimas. Una posición no de conflicto, pero sí diferenciada. Va a haber presiones muy fuertes. En algún momento el canciller narra que un funcionario de Estados Unidos se entrevista con De la Madrid y le dice: o México cambia su política hacia Centroamérica o Estados Unidos se encarga de que ya no fluyan recursos económicos a México. Cuando el presidente de la Madrid se lo comunica a Sepúlveda, Sepúlveda lo que le dice es: yo le presento mi renuncia y usted elija la política exterior que quiere en términos de Centroamérica, y el presidente de la Madrid le dice: por ningún motivo, nuestra política va a seguir siendo esta. Y afortunadamente allí lo que sucede es que justo en esos momentos viene todo el escándalo Irán-Contra, ¿no? Se abre el escándalo Irán-Contra, así que los funcionarios que estaban en contra de Sepúlveda son justamente los que salen. El denominado Irán-Contra Gate, en donde el Congreso de Estados Unidos había prohibido el financiamiento a la contra nicaragüense, y se descubre que por la vía clandestina y con la complicidad del subsecretario de Estado norteamericano Elliot Abrams, se estaban consiguiendo recursos por la vía ilegal, absolutamente ilegal, que significaba, por ejemplo, vender armamento a Irán por conducto de Israel y esos recursos asignarlos a la contra nicaragüense. La Corte Internacional de Justicia condenó a los Estados Unidos por sus actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua. Al cabo de 6 años de gestión, tuve yo la enorme satisfacción de entregar unas condiciones radicalmente distintas en Centroamérica, en donde, en primer lugar, se estableció la paz, una paz negociada y una relación de cooperación de todos los países centroamericanos con México. La paz de varios países de América Central se firmó en el castillo de Chapultepec, que tenemos aquí a la vuelta. En la actualidad nos parece normal que los países latinoamericanos se junten para tomar un punto de vista común. En aquel entonces no lo era, no había ocurrido una política de concertación latinoamericana para asuntos de carácter político y de seguridad en el hemisferio americano. Y yo creo que es importante situar Contadora en este contexto para ver lo que significó en términos de la evolución de la diplomacia, no solo de México, sino de América Latina en su conjunto. Se gesta un proceso en donde los 4 de Contadora cuentan con el respaldo político y diplomático de Uruguay, de Argentina, de Brasil y de Perú, en grupo de apoyo al grupo de Contadora. Nos damos cuenta que en adición a los temas centroamericanos, hay muchos otros intereses comunes que tenemos que coordinar y en donde podemos actuar de manera conjunta.
Entonces advertimos, por ejemplo, que el tema de la deuda externa amerita una acción coordinada por los gobiernos latinoamericanos y ahí se gesta también el consenso de Cartagena. Y después fue tal el apoyo que se creó el Grupo de los 8. Y entonces sí era realmente ya un grupo latinoamericano que pensaban igual y actuaban igual, cuando menos multilateralmente, por ejemplo, ante Naciones Unidas, y pues en muchas representaciones que hacían los latinoamericanos en Estados Unidos y con jefes de Estado o en Centroamérica. El resultado de todo esto trae como consecuencia una decisión muy trascendente, que tiene que ver con la convocatoria que hacemos para que los 8 presidentes de los 8 países latinoamericanos se reúnan en Acapulco, México, en noviembre de 1987, con el propósito de celebrar una serie de conversaciones políticas para identificar los comunes denominadores en donde los 8 podían tomar una acción coordinada. Es de extrañar que no hubiese habido con anterioridad reuniones de presidentes latinoamericanos para tratar problemas y soluciones latinoamericanas. Esta fue la primera oportunidad que se llevó a cabo. Que en términos de integración económica como tal, no. Y en términos de integración política, yo no utilizaría la palabra integración, sino concertación. Felizmente, ese grupo de los 8 ejerció una influencia determinante en procesos de instalación de sistemas democráticos, de protección de derechos humanos, de estrategias de desarrollo económico y finalmente, al cabo de unos años, se convirtió en lo que se denominó el Grupo de Río. Y otro grupo que no tiene necesariamente que ver con Contadora, pero que es importante, que es también iniciativa del gobierno mexicano y en el que el canciller Sepúlveda tiene un papel importante, es el Grupo de los 6. Con el propósito de impulsar negociaciones para el desarme nuclear. No pretendo decir con ello que fuimos determinantes en cambiar la relación política entre las dos superpotencias, pero sí estimo que al final del día las propuestas que hicimos fueron recogidas, por cierto, al final del mandato del presidente Reagan. La relación con Estados Unidos, digamos, lo que se va a ver en el sexenio que le toca a él es, por un lado, tenemos una relación fluida y cercana en términos económicos, porque ya renegociamos la deuda y ya estamos adoptando gradualmente una política mucho más afín con Estados Unidos, que implica, por ejemplo, el ingreso al GATT, que es muy importante y es algo que Estados Unidos quería que México hiciera. Por otro lado, las cosas se van a complicar muchísimo, sobre todo por el tema de la droga. No se entendió en esa etapa y quizá no se entienda todavía ahora que mientras no se controle la demanda de productos derivados del narcotráfico, resultará prácticamente imposible combatir al crimen organizado vinculado con el narcotráfico. En 85, si bien recuerdo, tenemos el asesinato de un agente de la DEA, de Enrique Camarena, en Guadalajara, y eso complica muchísimo la relación. Fue una situación extraordinariamente crítica, muy poco afortunada, en donde efectivamente la reacción del gobierno estadounidense, por razones políticas domésticas, fue muy, muy severa. Que hubieran cerrado la frontera, con lo cual se produjo un daño muy significativo en la relación bilateral. También se afectó una relación económica en donde también resultaron dañados los intereses de Estados Unidos. La labor de Sepúlveda es muy importante, pero mucho de lo que requiere esta problemática escapa a su poder, simplemente porque Cancillería no le corresponde juzgar a los criminales, ni buscarlos, ¿no? Entonces es Procuraduría quien tiene que entrar y son otras instancias
las policías, evidentemente surgen, sale a la luz toda la corrupción policíaca. Esto tampoco le corresponde a Cancillería, pero sí le corresponde tener que responder por ello ante otros gobiernos. Al cabo de varias semanas, el presidente Reagan entendió que era un error haber cerrado la frontera y levantó esa clausura. Esa primera medida se vio acompañada por una invitación expresa en el mes de agosto de 1986 del presidente Reagan al presidente de la Madrid para que visitara Washington y se entablara un diálogo bajo unas condiciones distintas a las que se habían producido con anterioridad. Cuando él termina como canciller, se entrevista con el presidente electo para que se le designe embajador en el Reino Unido, y lo que él cuenta de su labor en el Reino Unido es que es principalmente una labor financiera, ¿no? De lo que se trata es de establecer vínculos financieros importantes con el Reino Unido, de atraer inversión, y a eso es a lo que se dedica en el Reino Unido como embajador. Su aportación como jurista internacional es muy valiosa y yo, al igual que él, creo que el mundo necesita del derecho para tener más libertad. Siempre está buscando una norma jurídica aplicable, una solución pacífica a la controversia, una solución legal en todos los sentidos. Y en 2005, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano, me señala el posible interés que yo tendría en ser candidato a juez de la Corte Internacional de Justicia. Después de una reflexión muy puntual, porque pues, esto significaba un cambio importante en términos de vida, y después de una consulta con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, decido aceptar la invitación del gobierno mexicano. Introduzco una condición: negocie el gobierno mexicano que yo sea el único candidato latinoamericano. Eso se negocia y efectivamente soy el único candidato latinoamericano en la elección que se produce en noviembre de 2005. Bernardo ha logrado que sus propios compañeros de la Corte lo nominaran, eso sí, en votación interna, lo nominaran como vicepresidente de la misma. Y te diría yo que está operando y que va a acabar por ser presidente del Tribunal Internacional de Justicia. Y no le falta mucho. ¿Qué hay detrás de todo su trabajo? La búsqueda de soluciones pacíficas. Y si nosotros creemos que la libertad necesita que sea por la solución pacífica y no por la violencia, como se logre, pues sin duda él ha hecho una contribución. Nada tiene tanto éxito como el éxito. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.